Dios los bendiga, mis hermanos, mis amigos. Que la paz de Cristo y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Los saluda su hermano en Cristo, Marvin Avilés, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Para nosotros, yo creo, los seres humanos, es un honor, es un privilegio, mis hermanos, mis amigos, que Dios nos da de estudiar su palabra, de seguir preparándonos, ya que sabemos que una gran crisis viene, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, muy pronto regresará. Nuestro título del tema en esta hora: ¿cuán cerca estamos de una ley dominical en Estados Unidos? Y antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, para así poder seguir preparándonos y aprendiendo más de tu palabra. Te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo, te pido por todos aquellos que se conectarán, te pido que tu presencia pueda estar con ellos, y Padre Celestial, te pido que las palabras que salgan de mi boca sean palabras dirigidas por ti. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a seguir adelante y que tu presencia nos acompañe a través de este estudio. Y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, mis hermanos, el título del tema en esta hora: ¿cuán cerca estamos de una ley dominical en Estados Unidos? Hablar de una futura ley dominical, mis hermanos, en Estados Unidos no es especulación reciente ni un invento moderno. Es un tema con raíces históricas profundas que se remontan al siglo XIX, cuando el joven movimiento adventista comenzó a estudiar con seriedad las profecías de Apocalipsis 13 y 14. Y desde entonces, mis hermanos, los adventistas hemos observado con atención la evolución religiosa, política y social de la nación. Y cuando me refiero de la nación, me refiero a la nación norteamericana, convencidos que su papel profético sería determinante en el tiempo del fin. Y saben que a mediados del siglo XIX, mientras el movimiento adventista tomaba forma, Estados Unidos vivía un ambiente, digámoslo así, de fuerte religiosidad protestante. Las iglesias dominantes impulsaban reformas morales y buscaban influir en la legislación civil. Y fue en este contexto que los pioneros adventistas identificaron a Estados Unidos como la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, un poder con apariencia de cordero, o sea, libertad civil y religiosa, pero que terminaría hablando como dragón, o sea, mis hermanos, coerción y persecución
religiosa. La profecía advertía que este poder haría que la tierra y los moradores de ella adorasen a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, lo cual los adventistas interpretaron como una futura imposición religiosa, especialmente en torno al día de la adoración. Y la preocupación adventista no tardó en encontrar respaldo en la realidad. Claro que no, mis hermanos. Y todos aquellos que tal vez hemos estudiado un poco de la historia, nos recordaremos que en la década de 1880 surgió un fuerte movimiento nacional para establecer leyes dominicales. El caso más emblemático fue el proyecto de ley Blair de 1888, que buscaba declarar el domingo como Día Nacional de Descanso obligatorio. Aunque finalmente no prosperó, el debate fue intenso y dejó claro que sectores religiosos estaban dispuestos a usar el poder del Estado para imponer prácticas religiosas. Durante ese mismo periodo, varios estados aplicaron leyes dominicales estrictas, en la cual, mis hermanos, mis amigos, hubieron arrestos, multas y persecución contra quienes trabajaban en domingo, incluyendo adventistas. Y estos hechos confirmaron que la libertad religiosa podía ser vulnerada bajo el argumento del bien común. Y aunque el impulso legislativo dominical perdió fuerza en el ámbito federal, nunca desapareció del todo. A lo largo del siglo XX, mis hermanos, distintos grupos religiosos continuaron promoviendo el domingo como día de descanso nacional. ¿Sabían ustedes que la Corte Suprema de Estados Unidos incluso validó leyes dominicales estatales bajo el argumento de que tenían un propósito secular, aunque su origen fuera religioso? Pero para los adventistas, estos episodios demostraron que la estructura legal para imponer un día de descanso ya existía y que solo faltaba una crisis suficientemente grande para reactivar el impulso nacional. Hay un escenario global que se alinea con la profecía. En las últimas décadas, el debate sobre el descanso dominical ha resurgido, pero con un enfoque renovado. ¿Y a qué me refiero, mis hermanos, mis amigos? A un enfoque renovado. Bueno, tenemos la famosa crisis ambiental, donde se promueve el domingo como día de descanso para la creación. Tenemos también la crisis laboral y familiar, donde se presenta el domingo como la solución para restaurar la vida familiar. También tenemos la crisis moral, donde líderes religiosos y políticos piden un día común para reconstruir valores. Y también tenemos, mis hermanos, la influencia global del Vaticano, y donde sabemos que el papado ha impulsado repentinamente el domingo como pilar social y espiritual. Y aunque aún no existe una ley dominical nacional, el ambiente cultural, político y religioso se parece cada vez más al que los pioneros adventistas anticiparon. Claro que sí, mis hermanos, y por eso es bueno repasar la historia, repasar cómo
nuestros pioneros adventistas se enfocaron, ¿verdad?, en estas profecías. Ahora, mis hermanos, la pregunta sobre la cercanía de una ley dominical en Estados Unidos no es nueva. Desde el siglo XIX, los adventistas del séptimo día hemos entendido, a la luz de Apocalipsis 13 y 14, que Estados Unidos desempeñará un papel central en la imposición de una ley religiosa que exaltará el domingo por encima del sábado bíblico. Hoy más que nunca, los movimientos sociales, religiosos, políticos muestran señales que se alinean con lo que la profecía anticipó. La Biblia describe dos poderes que dominarán la escena, esa escena mundial en el tiempo del fin. La bestia del mar, Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10, que históricamente ha sido identificada con el sistema papal medieval. La bestia de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, un poder que surge de la tierra, símbolo de un territorio poco poblado que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Y los pioneros adventistas identificaron, mis hermanos, mis amigos, este poder con Estados Unidos, por su origen pacífico y su posterior influencia coercitiva. Este segundo poder ejercerá autoridad mundial, así nos lo dice Apocalipsis 13:12, y también impondrá una marca religiosa. Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17, y también hará que la tierra adore a la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 12. Mis queridos hermanos, la marca de la bestia está relacionada con la exaltación del domingo como día de adoración, en oposición al sábado bíblico que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Algo también, mis hermanos, quiero compartir un dato que creo yo bien, ¿verdad? Compartírselos. Muchos desconocen que Estados Unidos ya tuvo movimientos legislativos dominicales, especialmente en el siglo XIX. En 1888, el senador Blair presentó un proyecto de ley dominical nacional, en el cual hubieron multas, arrestos y persecución contra quienes trabajaban en domingo. Estados como Massachusetts y Nebraska aplicaron leyes dominicales estrictas. Y aunque estos movimientos no prosperaron a nivel federal, mostraron que la estructura legal para imponer un día de descanso religioso ya existió. Claro que sí, mis hermanos. Solo estamos esperando que la crisis estalle para que todo eso vuelva a resurgir. Y saben que, según análisis recientes, el movimiento dominical ha resurgido con fuerza, especialmente impulsado por líderes religiosos globales. Y estudios señalan que el Papa Francisco, el Papa anterior, promovió repetidamente el domingo como día de descanso para la sociedad, y que este mensaje ha encontrado eco en sectores políticos y ambientales. Y entre los factores que impulsan este resurgimiento
están la crisis ambiental. Y en esta, vamos a decirlo así, y en este resurgimiento, en estos factores, se presenta, vamos a decir así, el domingo como un día de descanso para la creación. También otro factor es la crisis laboral y familiar, donde se promueve el domingo como un día para restaurar la vida familiar. También se presenta el factor de la crisis moral y social, donde se argumenta que la sociedad necesita un día común de descanso para recuperar valores. Y también, hermanos, en este factor vemos la influencia creciente del Vaticano en la política global. Apocalipsis 17 describe una unión entre poderes religiosos y civiles en el tiempo del fin. Y saben, mis hermanos, cuando reestudiamos un poco la historia de cómo estas leyes o esta ley dominical ha venido, ¿verdad?, progresando paso a paso, nos damos cuenta que en Estados Unidos la profecía se está alineando. Claro que sí, mis hermanos, aunque aún no existe una ley dominical nacional, hay tendencias claras. ¿Y cuáles son esas tendencias claras? Bueno, la unión de iglesia y Estado se está normalizando. ¿Cuál es el discurso político que Estados Unidos ha adoptado? Y ese discurso político, mis hermanos, es cada vez religioso. Vemos también, mis hermanos, que el ecumenismo está en su punto más alto. Denominaciones protestantes históricas han aceptado la autoridad moral del papado, cumpliendo así la advertencia profética de que todas las naciones beberían del vino de Babilonia. Y el domingo se promueve como solución social desde movimientos laborales hasta iniciativas ambientales. El domingo se presenta como un día universal de descanso. Y la polarización social prepara el terreno para leyes coercitivas en tiempo de crisis. La población suele aceptar, mis hermanos. La población siempre suele aceptar restricciones en nombre de la unidad nacional. Tristemente, pero así es. Ahora, mis hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre este momento profético? ¿Qué dice? Bueno, que la imposición de la marca de la bestia será global. Dice Apocalipsis 13:16, hace que a todos se les ponga una marca. Nos dice también la Biblia que el conflicto final será sobre la adoración. Adorar al que hizo el cielo y la tierra. Nos lo dice Apocalipsis 14:7. El sábado será la señal del pueblo de Dios, mis apreciados hermanos. Les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Ezequiel 20:12. Y mis apreciados hermanos, la fidelidad será probada por la ley dominical. Claro que sí, por eso dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y aquí, mis hermanos, mis amigos, surge una pregunta. ¿Por qué la fidelidad será probada por la ley dominical? Mis hermanos, mis amigos, la ley dominical no será simplemente una ley civil. Será la culminación del conflicto
entre Cristo y Satanás, expresado en un decreto que divide al mundo entero en dos grupos: los que obedecen a Dios y los que obedecen a los hombres. La fidelidad será probada por la ley dominical por 5 razones fundamentales, y se las voy a tratar de explicar, estas 5 razones fundamentales, mis hermanos. Primero, porque el conflicto final es un conflicto de adoración. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central del conflicto cósmico es la adoración. En el Edén, ¿a quién obedecer? En Babilonia, ¿a quién adorar? En el desierto, ¿a quién servir? En el tiempo del fin, ¿a quién rendiremos culto? ¿Me están entendiendo? Y mis hermanos, Apocalipsis lo deja claro. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, Apocalipsis 14:7. El contraste, Apocalipsis 13:4. Adoraron a la bestia. Mis apreciados hermanos, la ley dominical será la línea visible que va a separar ambas adoraciones. Segundo punto. Y el segundo punto, mis hermanos, es que el sábado es la señal de lealtad del Creador. Dios estableció el sábado como señal de su autoridad y de nuestra relación con Él. Ezequiel 20:12 dice: les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Y es que, mis hermanos, mis amigos, el sábado no es solo un día, es un símbolo de quién es nuestro Señor. Por eso Satanás ataca el sábado, porque es el sello de la autoridad divina. Y mis hermanos, mis amigos, cuando el Estado imponga el domingo, la humanidad tendrá que decidir: ¿reconozco la autoridad del Creador o acepto la autoridad humana? La fidelidad será probada porque la ley dominical toca el punto exacto donde se define la lealtad. ¿Entendemos? El punto número 3 es porque la marca de la bestia es una cuestión de obediencia, no de ignorancia. La marca de la bestia no será aceptada por casualidad, claro que no. Será una decisión consciente entre obedecer a Dios o a los hombres. Así como dice Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que, mis hermanos, la ley dominical colocará a cada persona en una encrucijada moral: obedecer el mandamiento de Dios, así como está escrito en Éxodo 20, versículos del 8 al 11, o someterse a un mandato humano contrario a la Biblia. La fidelidad será probada porque la ley dominical obligará a elegir. ¿Entendemos? El punto número 4, mis hermanos, es porque la crisis final revelará el carácter. La profecía, mis hermanos, mis amigos, enseña que la crisis no crea el carácter, lo revela. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mis hermanos, la ley dominical será el momento en que los fieles mostrarán su fidelidad. Los tibios revelarán su tibieza y los que aman más al mundo que a Cristo quedarán expuestos. La fidelidad, mis hermanos, será probada porque
La ley dominical sacará a luz lo que cada corazón realmente ama. ¿Entendemos? Y el punto o razón número 5 es porque será la última prueba antes del cierre de la gracia. Apocalipsis 14:12 describe al remanente final. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis hermanos, la ley dominical será la prueba que definirá quién pertenece a este grupo. Y después de esa decisión, Apocalipsis 22:11 declara: el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Mis hermanos, la fidelidad será probada porque la ley dominical marcará el momento decisivo que sellará el destino eterno de cada persona. Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. Entonces, ahora la pregunta: ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué tan cerca estamos, mis hermanos? A la luz de lo que hemos estudiado y repasado un poco de la historia, ¿qué tan cerca estamos? La historia de leyes dominicales en Estados Unidos, el resurgimiento global del impulso dominical, la creciente unión Iglesia-Estado, la influencia del Vaticano, la crisis ambiental y moral. Todo indica que estamos peligrosamente cerca del escenario profetizado en Apocalipsis 13. No podemos fijar fechas, tampoco podemos especular, pero sí podemos afirmar que las condiciones necesarias ya están presentes y que el movimiento dominical está nuevamente activo y fortaleciéndose cada día. Y es por eso que este no es un tiempo para miedo, sino para fidelidad. Es un tiempo para que afirmemos o nos afirmemos más al sábado bíblico. Es un tiempo para que profundicemos más en la palabra de Dios. Es un tiempo para que luchemos más en vivir en santidad. Y es un tiempo también para preparar al pueblo de Dios, preparar a su iglesia y al mundo para el mensaje de los tres ángeles. Claro que sí, mis hermanos, porque cuando la ley dominical sea promulgada, el mundo entero será dividido en dos grupos: los que obedecen a Dios y los que obedecen a los hombres. Claro que sí, mis hermanos. Y espero que hasta este momento hayan entendido un poco de cuán cerca estamos de la ley dominical, mis hermanos. Todo apunta que muy pronto estallará esa crisis. La historia, la profecía y los acontecimientos actuales nos muestran que el conflicto final ya no es un concepto lejano. La ley dominical no será simplemente una medida civil, será la línea que dividirá al mundo entre la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres. Todo lo que la Biblia anunció, la exaltación de un falso día de adoración, la unión de iglesia y Estado, la presión social y económica, la imposición de un sistema religioso global, está tomando forma ante nuestros ojos. Necesitamos despertar, pueblo de Dios.
Necesitamos tomar decisiones serias en nuestra vida. Ya no es tiempo de jugar al cristiano. Por donde quiera que vemos, nos damos cuenta que las profecías se están cumpliendo y que muy pronto una gran crisis estallará y se decidirá el destino de cada uno de nosotros. Y mis hermanos, mis amigos, no se trata de alarmismo, claro que no. Se trata de discernimiento espiritual. El sábado bíblico seguirá siendo la señal del Creador. El domingo impuesto será la señal de la autoridad humana y ese choque final. La fidelidad, allí la fidelidad será revelada. Estamos más cerca de lo que muchos imaginan. Y cuando la prueba llegue, no habrá tiempo para improvisar una fe, claro que no. No habrá tiempo, mis hermanos, para improvisar una fe que no se cultivó antes. Es por eso que hoy tenemos que afirmarnos. Es por eso es que hoy tenemos que ser más fieles en guardar el santo sábado, en buscar la presencia de nuestro Dios, en de morir al yo, a la vanagloria de este mundo y reflejar cada día que pasa el carácter de Cristo Jesús. Claro que sí, mis apreciados hermanos. Cuando la crisis estalle ya no va a haber tiempo para nada. Si en tiempo de paz no pudimos, en tiempo de guerra, en tiempo de crisis, mucho menos. Por eso debemos de analizar nuestra vida, debemos de analizar a dónde estoy. Y es por eso, mis hermanos, que hoy más que nunca Dios está buscando un pueblo que no solo conozca la verdad, sino que viva la verdad. Un pueblo que ame el sábado no por tradición, sino por convicción. Que obedezca a Cristo por encima de cualquier presión humana. Que permanezca firme cuando el mundo entero se incline ante la bestia y refleje el carácter de Jesús en medio de la crisis. Mis apreciados hermanos, mis amigos, este es el momento de decidir, este es el momento de afirmar nuestra identidad. Este es el momento de sellar nuestra fidelidad con Dios. No esperemos a que la ley dominical sea promulgada para definir nuestra lealtad. Definámosla hoy. ¿A quién obedecemos? ¿A quién vamos a obedecer? Porque cuando llegue la hora final solo habrán dos grupos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y los que siguen la voz del dragón. ¿A quién va a seguir usted? ¿A quién voy a seguir yo? Mis apreciados hermanos, estamos viviendo en tiempos de decisiones. En tiempos donde debemos cada uno de nosotros afirmarnos más a lo que hemos creído. Así es que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que podamos tomar la mejor decisión en nuestra vida, que es obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo.
Ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna. Ayúdanos a afirmarnos más a tu verdad. Ayúdanos, Padre, cada día a morir al yo, al morir a la vanagloria, al morir al mundo, y que así podamos reflejar tu carácter. Ayúdanos, Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por todo tu pueblo alrededor del mundo, te pido, mi Dios, que seas tú con cada uno de ellos, que tu Santo Espíritu siempre los dirija y que nos ayude a tomar la mejor decisión para vida eterna. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los espero nuevamente el miércoles con otro estudio a las 7 de la tarde, hora central de Estados Unidos. Y como siempre, el único favor que les pido, hermanos, compartan estos estudios, ¿verdad? Si Dios se lo pone en su corazón, y que la gloria y la honra siempre sea para nuestro Dios. Buenas noches y bendiciones.